Hola a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a leer Marcos capítulo 13. Se refiere a las señales del fin del mundo y vamos a leer en versículo 1 dice, a partir del versículo 1, cuando salía Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos, mira maestro, qué piedras, qué edificios, ¿ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. En los primeros dos versículos vemos que Jesús salió del templo y uno de sus discípulos dijo, mira, ay, qué piedras, qué edificios. Dijo probablemente, qué bonito está todo esto. Y Jesús le contestó, no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Saben, en el tiempo que Jesús vivió en esta tierra, todavía había el templo de Jerusalén, el segundo templo que reconstruyeron los israelitas, había este templo todavía. Sabemos que el primer templo fue destruido por Nebuchadnezzar y después reconstruyeron el templo de nuevo, gracias a Dios. Pero Jesús dijo que este templo reconstruido, este nuevo templo, el segundo templo, será derribado. Y exactamente esto pasó. Imagínense, lo que Jesús dijo exactamente pasó en 70 después de Cristo. Titus, el romano, destruyó el templo, destruyó Jerusalén, destruyó el templo. No quedó piedra sobre piedra. Hoy no hay el templo de Jerusalén, no hay. Las palabras de Dios son verdaderas siempre. Continuamos en versículo 3. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse. O sea, son dos preguntas que le ponen a Jesús. ¿Cuándo sucederá eso? O sea, ¿cuándo se derriba el templo de Jerusalén? Y segundo, ¿cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Lo entiendo así que la segunda pregunta es ¿cuándo es que se cumple este tiempo en que vivimos para que Jesús venga la segunda vez? ¿Cuándo es? Continuamos en versículo 5. Tened cuidado de que nadie os engañe. Comenzó Jesús a advertirles. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y engañarán a muchos. Cuando escuchéis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. También habrá hambre. Esto será solo el comienzo de dolores. Pero vosotros cuidaos, os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas. Por mi causa compareceréis ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. O sea, Jesús aquí dice que muchos van a venir diciendo que son Jesús. En estos últimos días, en estos días que vivimos, hay gente que son falsos profetas. Vimos que hay guerras, vimos que hay rumores de guerras, pero no se nos turba el corazón porque es necesario que eso suceda. Jesús dice, es necesario que eso suceda. ¿Saben? Este mundo no se puede salvar, está caído. Es necesario que todo eso pase. Guerras, rumores de guerras, falsos profetas. Pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y también habrá terremotos, dice, en todas partes y habrá hambre. Vimos que estamos en este tiempo.
Pero dice Jesús que esto será solo el comienzo de los dolores. En versículo 9 dice que, pero vosotros cuidados os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas, que los discípulos van a estar van a ser entregados a los tribunales, ¿sí? Porque el Estado persigue a los cristianos. Y así fue exactamente también después de Cristo, no mucho tiempo después. Pedro, Juan sufrían, ¿sí?, de persecución y estaban enfrente de tribunales y predicaban la palabra de Dios en las en los tribunales, en las sinagogas, con gran poder, con el Espíritu Santo. Y dice Jesús en versículo 10, pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Los discípulos y nosotros también como discípulos tenemos que predicar el Evangelio a todas las naciones. Solamente cuando se predicó el Evangelio en todas las naciones, solamente cuando pase esto, después Jesús va a venir la segunda vez, pero antes no. Hay que predicar el Evangelio a todas las naciones. Y dice en versículo 11, y cuando os arresten y os sometan a juicio, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir. Declarad solo lo que se os revele en ese momento, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Cuando Juan y Pedro, y cuando también nosotros como cristianos vamos a ser entregados, si Dios lo quiere así, si está en la voluntad de Dios, no vamos a ser nosotros que hablamos en estos momentos, sino el Espíritu Santo. No debemos de pensar lógicamente con nuestra mente, ¿qué vamos a decir? No. Nos vamos a confiar el 100% en el Señor Jesucristo, en lo que nos va a decir el Espíritu Santo. En estos momentos, cuando damos testimonio al mundo, a los tribunales, a los poderosos de este mundo para predicarles el Evangelio de Dios. Continuamos en versículo 12. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo os odiará por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. En los últimos días, dice Jesús, hasta en la propia familia, hermano se levanta contra hermano, padre contra hijo, hijo contra padre. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Gloria a Dios. Oremos que nos mantengamos firmes en Cristo Jesús en estos días. Versículo 14. Ahora bien, cuando veáis el horrible sacrilegio donde no debe estar, el que lee, que lo entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a las montañas. ¿Qué significa esto? Cuando veáis el horrible sacrilegio. Aquí Jesús se refirió a lo que escribió el profeta Daniel. Y está escrito en capítulo 11, versículo 31, y dijo, Daniel, sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderán el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio. Allí Daniel profetizó la venida de Antíoco Epifanías en el año 168 a.C., quien, lo que dice la historia, sacrificó un cerdo, un animal impuro, lo que estaba prohibido, en el templo de Jerusalén. Antíoco Epifanías era uno que surgió después del reino griego, después de Alejandro el Grande, y el que estaba en contra de Israel. Y él hizo que se suspenderá el sacrificio diario en el templo de Jerusalén, y él hizo este horrible sacrilegio. Muy malo, muy, muy malo. Y eso es lo que dijo Jesús
Jesús, mucho tiempo después de Daniel, mucho tiempo después de Antíoco Epifanías, que estaba antes de Cristo, Jesús se refirió a esto y dijo en Marcos capítulo 13, en el versículo 14, ahora bien, cuando veáis el horrible sacrilegio donde no debe estar, el que lee que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Sabemos también que Titos, el rey de los, o sea, el más grande de los romanos, él también profanó el templo. Muy malo, muy, muy malo. Y por eso Jesús dijo, cuando vean esto, entonces Jesús dijo, cuando vean esto, los que estén en Judea huyan a las montañas. Así Jesús advirtió a su pueblo, a sus discípulos, que cuando vean esto en el año 20, en el año 70, perdón, en el año 70 después de Cristo, que huyan, ¿sí? Cuando vean a Titus y los romanos haciendo estas malas cosas en el templo de Jerusalén, que tengan cuidado, que huyan. Así Jesús advirtió a su pueblo, gracias a Dios, y así se pudieron salvar muchos de sus discípulos en estos tiempos, gracias a Dios. Y dice en versículo 15, el que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación como no la ha habido desde el principio cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Entonces, si alguien os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tened cuidado, os he prevenido de todo, pero en aquellos días después de esa tribulación se oscurecerá el sol, y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo, y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Gloria a Dios. Ahí vemos. Ahí vemos que Jesús dice que surgirán falsos cristos. Yo creo que esto se refiere también a nuestro tiempo, a los últimos días. Nos acordemos que los discípulos preguntaron dos preguntas. Primero, ¿cuándo sucederá eso? O sea, ¿cuándo se destruye el templo? Y la segunda pregunta fue, ¿y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? O sea, ¿cuál es la señal de los fines de este mundo? Y por eso yo creo que esto lo que dijo Jesús se refiere a los dos puntos. La primera vez en 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el templo, y la segunda vez en los últimos días. Eso sabemos porque también dice en versículo 26, verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y todavía no pasó. Todavía no vino el Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Así que lo que dice Jesús también se refiere a estos últimos días. Y dice Jesús que surgirán falsos cristos. Tenga cuidado, que tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos falsos cristos dice en versículo 22, hacen señales y milagros para engañar de ser posibles aún los elegidos. Estos falsos cristos hacen milagros, señales, ¿sí? Para engañar de ser posible aún a los elegidos.
Cuando ves algún milagro, una señal, no te engañes, no te engañes, no te engañes, porque surgirán falsos cristos. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué pasa cuando viene el Hijo de Dios? Vemos en versículo 26. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Cuando viene Jesús, va a venir de las nubes. ¿Ok? Eso aprendemos. Y en versículo 27 dice, y él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Gloria a Dios. Aquí vemos que Jesús envía, el Hijo de Dios envía a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos. Vamos a ser reunidos, el pueblo de Dios, en este día, en los últimos, en el día final. Jesús, cuando Él viene, va a reunir a sus elegidos por medio de los ángeles, que de los cuatro vientos reúnen a los elegidos. Seguimos en versículo 28. Aprended de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Igualmente, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el tiempo está cerca, a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, la Biblia, jamás pasarán. Aquí Jesús dice que tenemos que aprender de la higuera. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas. O sea, tan pronto como escuchamos de guerras, que nación contra nación, rumores de guerras, terremotos, falsos profetas, falsos cristos. Cuando escuchamos hambre, todo esto, sabemos que estamos en los fines del mundo, en el fin del mundo, en los últimos días. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas, dice Jesús, y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca, que la venida de Jesús está cerca, la segunda venida de Jesús está cerca. Gloria a Dios. Si tú no le conoces a Dios todavía, arrepiéntete hoy. Jesús te ama, Cristo es real. Él murió en la cruz para ti. Si tú le pides perdón a Él, te perdona porque te ama. Pero arrepiéntete de corazón. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar, ¿sale? Versículo 29. Igualmente, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el tiempo está cerca a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Todas estas cosas tienen que suceder, dice Jesús. Y que sus palabras, estas palabras, la palabra de Dios, jamás pasará. Puedes confiar, dice Jesús, en sus palabras. Puedes confiar en lo que Él dijo. Pero no confíes en este mundo, porque el mundo pasará. Continuamos en versículo 32. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta, vigilad, porque no sabéis cuándo llegará ese momento. No sabemos cuándo viene el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Nunca jamás profetices una fecha o algo para la segunda venida de Jesús. Nunca más hagas esto. Hay falsos profetas que hacen esto, que quieren predicar el día exacto, la fecha cuando viene Jesús. No podemos hacer esto. Está mal. Son falsos profetas los que hacen esto, porque la Biblia nos dice en versículo 32, en cuanto al día y la hora, nadie
Nadie dice, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Amén. Y dice Jesús que tenemos que vigilar, porque no sabemos el momento. Cada momento que vivimos en esta tierra, debemos de dar gloria a Dios, porque no sabemos cuando venga el Señor Jesús. Dar el 100% por el Señor. Sale de todo corazón, alma y mente, con todas mis fuerzas y tus fuerzas. Queremos amar a nuestro Dios, ponerle en el primer lugar, porque su reino está cerca. Continuamos en versículo 34. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Eso tenemos que saber, tenemos que entender, comprender. Es como cuando un hombre sale de viaje. ¿Quién es este hombre que sale de viaje? Jesús. Él vino al Padre, él ascendió al cielo y deja su casa al cuidado de sus siervos. Deja su casa, o sea, la tarea que se debe de hacer en este mundo es predicar el Evangelio. Esta obra se lo dio Jesús a sus discípulos, a nosotros, a ti y a mí. Deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, cada uno con su tarea, cada uno, cada discípulo, tú y yo. Si tú eres mi hermano, mi hermana, tú y yo tenemos una tarea que hacer en este mundo, y esta tarea se llama predicar el Evangelio de Jesucristo, el Señor Jesús, Hijo de Dios. Tenemos esta tarea. Dios puso tareas para ti, para tu vida, que tú tienes que hacer. Eres responsable para estas tareas. Y Dios dio su Espíritu Santo para que tú puedas cumplir esta tarea. No estás solo. No estás solo. No estás sola. Jesús está contigo. Jesús está con nosotros. Cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Que vigile. Tenemos que vigilar, ¿saben? Queridos hermanos, hermanas, si tú eres mi hermano, mi hermana, tenemos que vigilar. No nos descansemos, no nos durmamos. No está tiempo para buscar las cosas de este mundo. Está mal, no podemos hacer eso. Tenemos que buscar las cosas que están en el cielo. Tenemos que predicar el Evangelio de Dios. Tenemos que ver que mucha gente conozca al Señor Jesús, se arrepienta de corazón y crea en Él, porque Él murió en la cruz y no quiere que nadie se pierda, no quiere que se pierdan tus amigos, tus colegas, tus vecinos. Hay que predicar el Evangelio, que Dios nos dé las fuerzas y la gracia por esta obra que Jesús nos dio a cada uno. Continuamos en versículo 35. Dice, por lo tanto, estad despiertos, porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y os encuentre dormidos. No queremos esto. No queremos que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, nos encuentre durmiendo cuando Él venga la segunda vez. ¿Tú quieres esto? No. Yo tampoco quiero esto. No nos durmamos, que vigilamos. Versículo 37, el último versículo dice, lo que os digo a vosotros se lo digo a todos, estad despiertos. Jesús no solamente se lo dijo a sus discípulos que vivieron en este tiempo, sino se lo dijo a todos sus discípulos, a todos los discípulos. Donde seas que te encuentres, en México, en Alemania, en Colombia o donde sea, en todas partes, donde hay hermanos en Cristo, Jesús dijo, estad despiertos. A todo el mundo, a Latinoamérica, a Europa, a Alemania, México y todo el mundo, Jesús dijo, estad despiertos. ¿Ok? Que seamos despiertos, que Jesús nos dé la gracia. Y Jesús, te damos gracias por este momento y te damos gracias. Que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra nunca
jamás pasará. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.